haciendo estos videos de dechados para tener nuestro muestrario, digamos, o nuestro catálogo de motivos. A partir del próximo video seguramente ya vamos a estar haciendo combinaciones de dechados, ¿verdad? Para aprender a usarlos y ver que no solamente podemos usarlo así en forma individual como aprendemos. Solo que bueno, es lindo saber todas estas combinaciones que tiene el ñandutí del Paraguay. Yo estoy trabajando sobre 80 hilos, ya les adelanto, pero la cantidad de hilos después, al final siempre les voy a dejar un resumen, siempre les dejo, de hecho, para que ustedes puedan tenerlo. Adelanté un motivo porque, digamos, acorta un poquito el video, ¿verdad? Y yo siempre estoy averiguando, estoy buscando, estoy investigando, porque uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Y en este caso yo usé el libro de Anik Sanjurjo, una querida amiga que falleció, que fue una gran defensora también del ñandutí, una gran divulgadora, digamos, ¿verdad? En el libro de Anik yo encontré este motivo que se llama ñandú a pesá, que sería cantidad de araña o nido de araña, algo así parecido. Se parece al yatebú, que también tiene un motivo parecido a este, pero en el caso de ella, de la recopilación que hizo ella, esto se llama ñandú a pesá. Yo trabajé sobre 10 hilos, o sea, un motivo completo tiene 10 hilos. Tiene dos partes este motivo. Yo lo que voy a hacer ahora es, voy a comenzar el segundo motivo, porque el primero ya lo terminé. El otro motivo va a iniciar en este hilo y va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y va a finalizar acá. Yo lo que tengo que hacer primero es esta columnita donde, digamos, sube el tejido. Como siempre, yo al finalizar pasé por detrás de todo para poder trasladarme. Y voy a trasladarme, por supuesto, ya saben, ¿verdad? Voy a trasladarme hasta la mitad de estos 10 hilos, que sería entre el quinto y el sexto hilo. 1, 2, 3, 4, 5. Acá es la mitad. ¿Por qué? Porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entre el quinto y el sexto está mi mitad, donde yo voy a hacer esta columnita. Y me traslado hasta ahí, siempre aprovechando mi línea del centro, que ustedes ya saben, yo hice antes. El centro acá en forma de espiral, tejido en forma de espiral y las dos líneas de filete. En este caso porque es lo tradicional, pero si ustedes van a usar combinados con otros motivos o con otros dechados, por supuesto que pueden obviar esta parte. Entre el quinto y el sexto yo voy a hacer mi columnita esta, que creo que ha de tener 20 pasadas por lo menos. Esto nada más es tomar los dos hilos hasta tener la altura necesaria. ¿Se acuerdan cómo medía yo la altura? Sencillamente así, desde el filete, y entonces ahí yo sabía, esto digamos para no tener que contar tantos hilos, ¿sí? Acá estoy terminando, efectivamente eran 20 hilos, 20 pasadas, perdón, que yo realicé, y ahí estoy ya llegando a la cúspide, digamos. Ahí le voy a apretar un poquito. Ahora lo que tenemos que hacer es ir tejiendo hasta tomar los 10 hilos. Pero voy a ir creciendo tomando en cada pasada un hilo de cada lado de más. O sea, en esta pasada primera que voy a hacer en mi crecida voy a tomar 4, después 6, 8 y 10. Así que lo hago. Tratemos de no ajustar tanto los puntos, que a veces quizás es un error cuando empezamos a tejer ñandutí y nos cuesta horrores llenar el motivo porque no se termina nunca. Entonces, porque quedan muy apretados los hilos. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que la mano no apriete tanto los hilos. Los acerco, pero no lo aprieto mucho.
Y acá voy llegando ya al final de mis 10 puntos. Me queda nada más tomar este hilo y ir hasta acá al ladito. Y ahora voy hasta el final y empiezo a disminuir. Lo mismo que hice creciendo, voy a hacer decreciendo. Dejo de tomar un hilo del cargado en cada vuelta hasta tener nada más que 2 hilos en mi tejido. Esto es básico, ¿verdad? Pero siempre hay gente que se une recién al canal. Para esa gente les digo, tengo unos videos cortos que les dejo acá arriba la tarjeta, el link para verlos todos, que duran nada más que 3 minutos y donde vemos todos estos temas básicos de manera rápida para que se animen a empezar a tejer. Ahí ya tengo nada más y ahora sí ya voy a tener nada más que 2 hilos en mi tejido. ¿Ok? Lo más parecido que queden. Pero recuerden, como siempre les digo, no seamos tan perfeccionistas, porque a veces lo que hace que seamos tan perfeccionistas es que no aprendamos. Ahora lo importante es aprender el motivo. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, voy a trabar mi hilo abajo, como hacemos siempre. Voy a pasar por detrás de todo y me voy a posicionar acá en el medio. Me posiciono en el medio y voy a hacer un filete tomando un hilo de cada uno de los motivos que acabo de terminar. Acá me estoy quedando sin hilo, ya saben, tenemos que añadir el hilo. Les dejo acá arriba el video de cómo añadir el hilo para seguir tejiendo. Y ahora voy a tejer parecido a lo que hice acá. Voy a tomar 2 hilos, después 3, después 4, perdón, después 6, después 8. Y después de 8 volvemos a disminuir. 6, 4 y 2. Esa es la diferencia porque este motivo de arriba tiene menos hilos tomados en el tejido que el motivo de abajo. Es súper sencillo. Todo esto que les traje ahora, todo esto que les traje en estos nuevos 4 videos últimos que hicimos, incluido como el cuarto, son súper fáciles. Pero yo les digo que combinando los colores, usando 2 o 3 dechados combinados, la verdad quedan preciosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá. A veces hablo y me distraigo. Y ahora voy a disminuir y luego voy a pasar por detrás. Ven que yo estiro un poco, pero no tanto como para que quede demasiado apretado el tejido, ¿sí? Lo que sí tengo que estirar es para que se unan un poco los puntos, porque digamos que esa es los hilos, perdón, del cargado, porque ese es el motivo, o sea, debe tener ese acercamiento de los hilos para que se vea bien el motivo. Y después lo que voy a hacer es voy a pasar otra vez mi tejido por detrás de este motivo. Y ahora voy a repetir, voy a trasladar mi hilo y voy a contar 1, entre estos 2 motivos no queda ningún hilo, o sea, acá ya empiezo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá. Entonces el siguiente motivo va a ir de acá hasta acá. Y en el medio de los 2 motivos de vuelta hacemos un motivo alto. Hacemos un motivo bajo, que sería como una sombrillita, y después hacemos el motivo alto. Y así voy avanzando hasta tener todo rellenado. Este es el último segmento ya de todo lo que hicimos, como verán en estas fotos. Es muy divertido ver cómo va creciendo el ñandurtí. La verdad que es otra de las partes lindas de hacer esto, ¿verdad? Y yo les soy sincera, para mí es como, me olvido todos mis problemas, me olvido todas las cosas y bueno, me concentro solo en tejer, en hacer ñandurtí. Acá ya tejí nada más sobre estos 2, o debo tejer nada más sobre estos 2, y ahora yo tengo que hacer mi filete final. Para hacer el filete final, obviamente yo puedo, como siempre les digo, hacer acá un punto filete y subir mi tejido, pero saben que a mí me gusta que quede esto bien trabado, entonces voy a bajar mi tejido y voy a volver a subir, pero detrás del motivo, ¿ven?
Ahí está el motivo tejido y yo subo perfectamente hasta ahí. Voy a retorcer mi hilo. Yo le digo liar el hilo o lo que sea, pero bueno, la verdad que el término es retorcer. Por uno de los, retorcer el tejido, digo, por uno de los hilos del cargado, y ahí empiezo a hacer mi filete final, que ya saben es tomando los hilos de A1 bien cerquita del borde para que queden todos unidos, para que este filete en forma circular haga de unión de todos los motivos. Bueno, no lo voy a hacer en cámara, aburridísimo si lo hago en cámara. Voy a dar toda la vuelta. Cuando llego acá voy a unir principio y final, y ahí terminamos nuestro tejido de ñandú a pesar. Entonces así estaría terminado. Y acá vemos cómo quedó nuestro dechado terminado, y vemos también los últimos dechados que hicimos, que no los habíamos visto fuera de su tela soporte. Ahí está, muy colorido, muy lindo, y les digo que lo hagan y que los combinen, ¿verdad? Que combinen colores y que combinen estos dechados entre sí para conseguir cosas diferentes. Y por supuesto vemos también ya nuestro dechado absolutamente terminado y fuera de la tela, para ver cómo quedó nuestro ñandú a pesar. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.